Buen día, gente del IAE. Hoy, segundo domingo durante el año, como se suele llamar al ciclo de lecturas que se desarrollan durante lo normal del año, cuando no hay ni cuaresma ni adviento ni nada, el tiempo ordinario, nos presenta el Evangelio de San Marcos, el comienzo de la predicación de Jesús. Dice así: Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon detrás de él. Ya nos hemos encontrado en las últimas semanas varias veces con este inicio de la predicación de Jesús según los distintos testigos, los distintos evangelios. Y al principio del año lo que hace la Iglesia es invitarnos con las mismas palabras del inicio de la predicación de Jesús a ponernos en camino, con todo un desafío por delante, con todos los meses por venir, habiendo dejado atrás un año bastante complicado y habiendo vivido el tiempo de preparación que hemos hecho estas últimas semanas pasadas de Adviento y de Navidad. Ahora nos dice: volvemos a empezar con esta constante invitación de la Iglesia a escuchar la alegre noticia, Evangelion se dice en griego. El Evangelio es la buena noticia que viene a traernos el Señor. El reino de Dios está cerca, está ya entre nosotros. Tenemos que tratar de acomodar nuestra vida a ese nuevo reino de Dios. Y es una invitación constante de la Iglesia, en Cuaresma, en Adviento, en cualquier tiempo del año. A lo largo de todo el año nos va a decir: Jesús me está invitando a un cambio. Está detrás una palabra hebrea que dice shub, la conversión, ¿no? ¿Qué significa? El cambiar de sentido en la propia vida, empezar a caminar hacia otro lado, mirando hacia adelante. Metanoia es la palabra que se traduce en el griego del Evangelio, que habla de un cambio de mentalidad. Esto nos lo va a reforzar las otras dos lecturas de la misa de este domingo. La primera es un suceso de conversión fuerte que recoge el libro del profeta Jonás, en el que Dios invita a este personaje a predicar en una ciudad pagana a la conversión, invitarla a una conversión de fondo, porque sus obras son defectuosas delante de Dios. Al principio se resiste, no me voy a detener ahora en la divertida incluso y problemática vida de Jonás. Al final se anima, va a predicar a la ciudad, y toda la ciudad, empezando del rey hasta el último de los habitantes, acepta esa invitación a la conversión y se proponen iniciar un nuevo camino de vida. Es lo que nos invita hoy la Iglesia. También San Pablo, en la segunda lectura, va a hacer una invitación que hace de eco y de alguna forma de explicación de qué se trata esta conversión. Cuando en la carta a los Corintios, es interesante saber que Corinto era un puerto muy importante del Mediterráneo, en la que se vivía como se suele vivir en todos los puertos: mezcla de culturas, mezcla de espiritualidades, mezcla de formas de vida, facilismo en determinados vicios, un puerto vibrante de aquella época en la que surgió una comunidad cristiana muy rica. Y San Pablo les dice: hermanos, nos apura el momento. Queda como solución para esta invitación a la conversión
Que el que tiene mujer viva como si no la tuviera, los que lloran como si no lloraran, los que estén alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian con el mundo como si no disfrutaran de él, porque la figura de este mundo se termina. Otra vez, juegos de palabras, les está diciendo, empezamos un momento nuevo, anímense a vivir todas esas cosas que vivan, pero con un sentido de serena provisionalidad. Lo importante no es lo de este mundo, sino lo que viene después. Vivan de estas cosas, vivan con estas cosas, pero dense cuenta de que todo esto es figura, esquema, dice la palabra griega que utiliza San Pablo, para decir, este mundo está marcado por una constante tensión entre el pecado y la bondad, entre la maldad y la bondad. No se acomoden a este esquema, anímense a recibir la buena noticia de Jesús y conviértanse en las cosas de todos los días. Marido y mujer con su mujer y marido, negociantes con sus negocios, clientes y proveedores, alegrías y preocupaciones. Traten de verlas a la luz del Evangelio y anímense a plantearse una nueva vida. Comienza el año, durante todo el año la Iglesia nos invitará a este cambio de mentalidad, pero lo hace con el deseo de que en cada momento tomemos esa invitación y nos pongamos en camino detrás de Jesús. En la terminar el Evangelio de hoy con la llamada, ya la hemos contemplado en otros momentos, de Pedro y Andrés, de Santiago y de Juan, para que le den a su vida un nuevo giro. A partir de ese momento se transformarán en seguidores de Jesús, en particular ellos como apóstoles. Se ha cumplido el tiempo, dice Jesús. Ha llegado el tiempo propicio, ha llegado el momento de convertirse. Anímate vos a convertirte. Yo creo que hay que, lo hemos dicho otras veces, no tomarse estas invitaciones como algo genérico. ¿Qué pecados puedo tener yo en mi vida que se me van colando en esa mezcla de cosas buenas y de cosas no tan buenas, de cosas malas que tengo en mi vida? Se me ocurre a veces como un esquema, ya que estamos hablando de esquemas, el de repasar aquella tradición de la catequesis de los 7 pecados capitales, los pecados que andan por todos lados, dando vueltas en nuestra vida en distinta medida y que nos puede servir como referencia, ¿no? Para un examen interior de decir, ¿qué puedo cambiar yo? Pensemos: soberbia, ira, gula, lujuria, avaricia, pereza, envidia. Capitales porque son cabeza también de otras cosas. Puedo descubrir aquellas muestras de mi orgullo que se muestran en mis relaciones con mis iguales en el trabajo, que se muestran en casa, que se pueden manifestar hasta cuando me subo a un auto, y la soberbia de creerme omnipotente y de avasallar a todos los que se me cruzan. Pensar en la templanza, en la armonía con la que me puedo relacionar con los bienes sensibles, con la comida, con la bebida. Pensar en la pereza que se cuela por todos lados, la fiaca para hacer cosas importantes, la fiaca para conectarme con los demás y comprometerme con alguien que me puede necesitar, la lujuria que se mete en esta sociedad por todos lados, una sociedad hipersexualizada que a veces nos hace tragarnos unos sapos increíbles, metiéndonos en películas, en pensamientos. No me meto en la música porque es todo un problema, pero en cosas que van alimentando una sexualidad desenfrenada que no es cristiana, y así sucesivamente. Animarnos a poner la atención en uno de esos puntos y decirle a Jesús: te voy a seguir mejor en esto, voy a tratar de proponerme con tu ayuda, con el auxilio de la Eucaristía, con el auxilio de la oración, con el auxilio del sacramento de la penitencia, de ir caminando en tu seguimiento. Que el Señor nos bendiga en este camino que comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.